Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondemos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo pronto volverá. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi pequeño grupo, que muchos puedan ver a mi Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de la cruz. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo pronto volverá. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias en los grupos pequeños, en las redes, por las diferentes plataformas, en las diferentes iglesias, para diferentes personas. Estamos llegando y esto va a quedar allí en la radio, va a quedar también por las diferentes plataformas, estos temas tan importantes para nuestra vida espiritual. Hoy ya llevamos nuestro cuarto tema y vaya nuestros saludos a todos los líderes de grupos pequeños, a todos esos amigos que se reúnen en los grupos pequeños o en cualquier parte donde va a llegar este audio. Hoy con un tema muy interesante, ¿culpable o inocente? Wow, eso suena así como un juicio y evidentemente hoy vamos a hablar un poco acerca de el juicio, ¿verdad? Y cómo vamos a quedar en el juicio, culpables o inocentes. Saben que hay mucha gente que no les gusta que se hable del juicio. Es más, tenemos predicadores que dicen que eso del juicio no se preocupe, que ya usted es salvo. Y esa teoría se llama una vez salvo, siempre salvo. Es una teoría, es un silogismo, es decir, un razonamiento que se cae con otro razonamiento porque no es cierto. Esa es una teoría, una vez salvo, siempre salvo, que está en el sistema babilónico, hoy día es común. Un abogado tenía en su oficina, en una jaula, un pájaro encerrado, dice la historia. Un joven llamado Charlie vino a visitarle. Por supuesto, el ave había aprendido a hablar. Y este joven, en algún momento, el abogado salió de la oficina y dejó el pájaro dentro de la jaula. Cuando el abogado regresó, el amigo Charlie estaba dentro de la oficina y bueno, el abogado preguntó: Charlie, ¿y qué ha pasado con el pájaro? Y Charlie ha dicho: bueno, yo no sé dónde está el pájaro.
No sé cuál es el problema, qué pasa con el pájaro. Yo no sé dónde está su pájaro, señor abogado. Y entonces, bueno, el hombre, como el pájaro hablaba, dijo, pájaro, ¿dónde estás? Y el pájaro respondió desde el bolsillo de Charlie, aquí estoy, contestó el pájaro. Era muy evidente que el amigo Charlie había extraído, había hurtado, había robado el pájaro a este abogado. De modo que esta ilustración también ilustra muy bien lo que va a pasar con nuestros pecados. Un día seremos llevados ante el tribunal de Cristo. Y no podremos decir que no teníamos pecado, que colocar algún argumento, porque allí queda demostrado que hemos obrado con maldad. Aquel día, el día del juicio final, toda boca permanecerá ante la presencia del Dios omnisapiente, del Dios omnipotente. De modo que, ¿cómo te las arreglarás tú y yo para ese gran día? ¿Qué preparativos estás haciendo para ese día? Porque la gente dice que la vida se acaba para el que se muere, pero quiero decirte que no es verdad. Después de la muerte tenemos que enfrentar un juicio. Eso significa que la vida no se acaba para la persona que se muere. El que se muere, bien lo ha dicho la Biblia, es como un sueño. Pero luego tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo y aquí en este planeta. De modo que hoy vamos a mirar, vamos a observar bien de cerca el juicio divino. Sí, Señor, ese es un tema importante porque está relacionado con la obra de Cristo en favor de los pecadores. Asimismo, lo que debemos hacer y ser con el fin de entrar en el reino de Dios, según 1 Juan capítulo 2, versículo número 1. Muy bien, vamos a iniciar con esa parte del programa o del tema de esta hora. El anciano de días es Dios el Padre. Eso está registrado en Daniel 7, 9 y 10. Daniel ve un trono allí en Daniel 7, 9 y 10. Ve un anciano de días y su trono como llama de fuego. Miles y millones le servían y miles asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena muy interesante porque nos habla precisamente de ese Jesús, ese hijo de hombre que vino allí ante Daniel, sí, como lo describe Daniel, pero ese hijo de hombre que aparece allí en este relato es precisamente el Señor Jesús. Y yo quisiera señalar a ustedes el capítulo, el texto bíblico. Dice que él estuvo mirando, se sentó, se colocó un trono, un río de fuego precedía y salía delante de él, miles de miles le servían, millones y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y bueno, si usted lee más adelante, dice que el versículo 13 dice que venía uno como un hijo de hombre hasta el anciano de días. Evidentemente estamos ante una escena de juicio. El hijo del hombre significa Jesús, que inicia la etapa de un juicio. En la teología adventista se conoce como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. Es decir, el juicio final tiene etapas. Tiene la parte del preadvenimiento antes que Cristo venga. Tiene la fase cuando Cristo viene, ahí en Mateo 25, cuando se dividen las ovejas de los cabritos. Y tiene después del milenio la última etapa del juicio final, que es la decisión final de vida eterna o muerte eterna. De modo que tenemos estos asuntos. Este tema del juicio de Dios es un tema profundo, pero es muy bueno. Afortunadamente, Cristo es el mediador entre Dios y los seres humanos. Allí se aparece el versículo 13 y 14 de Daniel 7. Lo hemos visto, vamos a repasarlo. Y allí aparece el Hijo del Hombre, es un título que se le da a Jesús, y Jesús aparece mediando. Jesús aparece allí recibiendo, dice el versículo 13, que lo hicieron acercarse delante del anciano de días.
y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Así que este reino no es como los reinos de Europa que han pasado, no es como Ucrania, no es como Estados Unidos, no es como Babilonia, los medopersas, Roma, Grecia, esos imperios que ya pasaron. El imperio y el reino de Jesús va a permanecer por la eternidad. Por eso tú, querido amigo y un servidor, debemos echar suerte con ese presidente. No hablo de Joe Biden, no hablo de Vladimir Putin, no hablo de la reina Isabel, tampoco, no. Hablo del Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Por eso aquí aparece en el texto bíblico que nosotros, o el Hijo del Hombre, recibe el reino, lo recibe. Y allí están los versículos 13 y 14, y recibe un reino que nunca será destruido. Todos los demás reinos han pasado y van a pasar en el tiempo y en el espacio. Pero el reino del Señor Jesús, que Él viene a establecer en la tierra, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido, dice la Escritura. Así que en el juicio de Dios, Daniel 7, 13 y 14, hemos visto esto, ¿no? Así que hay dos registros, hay por lo menos, o unos registros, no dos, hay varios registros, hay unos registros, dice. En Daniel 7, 10 aparece claramente que los libros, dice la Biblia, fueron abiertos. Pero hay varios libros allí. Aparece el libro de la vida, que es en extremo importante. Usted ve Apocalipsis 20, 12, por ejemplo. Notamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Notamos allí, queridos amigos que nos acompañan, pueden ubicar allí en sus textos bíblicos. Dice: y vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay un registro fidedigno aún de tus pensamientos, aún de tus motivaciones. Y por supuesto, ese libro también están escritos en los libros del cielo, tus acciones, los actos que hemos realizado conscientes e inconscientes. También está el libro de las memorias, se encuentra en Malaquías 3:16. El libro donde el registro de los pecados de todo ser humano está allí. Toda obra secreta se revela. Dice 12:14 de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que todo está escrito delante de Dios, según dice Isaías 65, versículo 6 y versículo 7. De modo que hay un libro muy interesante, se llama El conflicto de los siglos. Allí, el capítulo 29, la página 473, leo lo que dice ese libro. Dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada, imputada, ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, querido hermano y amigo, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tetras arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador, porque es que hay un ángel que anota todas nuestras acciones. Y Dios de alguna manera sabe tu pensamiento, sabe tus motivaciones. Al mundo lo podemos engañar, a papá lo podemos engañar, al pastor de la iglesia o ministro del culto lo podemos engañar. Pero ¿cómo engañamos a Dios? No podríamos, amigos. Así que no te engañes, como dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. ¿Cuándo y dónde comienza el juicio? Bueno, llama la atención que el juicio comienza, la primera etapa del juicio, el juicio preadvenimiento, inicia en el 1844, al final del periodo de los 2300 días proféticos. Eso está en Daniel 8:14. Dice la Escritura: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Así que los judíos reconocen en la actualidad el día de expiación como el día de juicio.
Hoy día ya eso se sabe y está, vamos a decir, descrito, está allí, ya se sabe pues de eso. Así que Pablo predicó acerca de un juicio futuro, Hechos 24-25. Los redimidos de Dios juzgarán incluso a los ángeles, dice 1 Corintios 6:3. Pues si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo seremos indignos de juzgar cualquier otra cosa aquí en la tierra? Y el mensaje del juicio se encuentra en Apocalipsis 14:6-7. Allí dice, adorad a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, o es llegada, dice en el griego. De modo que el juicio ya inició, hermanos, amigos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, andar por donde Dios dice, aceptar a Jesús, bautizarnos, entregarnos. Esta semana, una semana especial para eso. El juicio comienza por la casa de Dios, dice 1 de Pedro 4:17-18. Y si el juicio primero empieza por la casa de Dios, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que los primeros en realizarle el juicio son los redimidos, porque precisamente antes de llevárselos al cielo, Dios necesita que los redimidos, los seleccionados, el grupo élite que va a ir al cielo, de los más de 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta, irá un remanente. Ese remanente primeramente debe recibir un sello y debe haber pasado el juicio. No se nos va a hacer un juicio allá, no, el juicio empieza acá. Y aquí está la cita, 1 de Pedro 4:17-18. Pero vamos a ver la remisión de los pecados y la limpieza del santuario. Dice, la bendita misericordia de Dios, sus pecados no se hallarán. Jeremías 31:34 y Jeremías 50:20. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7-9. Qué lindo que la sangre de Jesús limpia tu pecado. Pero para que esa sangre limpie tu pecado, debemos confesarlo y abandonarlo. Muchos confiesan el pecado, muchos sienten tristeza por lo malo que han hecho, pero tienen miedo de las consecuencias de su pecado y por lo tanto no abandonan muchas veces el pecado mismo. Así que necesitamos dos cosas: confesar el pecado, sabiendo que la sangre de Jesús nos limpia, no importa la magnitud del pecado, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ir abandonando la vida pecaminosa. De modo que también tenemos que los pecados serán borrados cuando llegue el consuelo de parte del Señor. Y quiero leértelo, Hechos 3:19 y 20. Es muy interesante esta cita, amable oyente, amable amigo, y quiero compartirla contigo en esta hora. Hechos, capítulo 3, versículos 19 y el versículo número 20. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Qué lindo que de parte del Señor van a llegar tiempos de perdón, tiempo de remisión de los pecados. Y quiero decirte que este es el momento. Dios nos está llamando para que confesemos nuestros pecados. Pero el juicio tiene una conclusión. Y en Apocalipsis 22, del 1 al 12, allí la Biblia menciona que no habrá más oportunidad cuando se proclame este decreto. Cuando concluya la obra del juicio investigador, el destino de todos se habrá decidido para vida o para muerte. Así que el tiempo de prueba concluye poco tiempo antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. El tiempo se termina. El tiempo se nos está agotando. Y por eso la invitación a ti, querido amigo, que corras a los pies de Jesús, que no te demores, que avances con Cristo, que te tomes de la mano de Él, para que ese día tu nombre sea aprobado y ese día tú pases la prueba que viene sobre el mundo. Así que el santuario celestial estará cerrado, dice Apocalipsis 15:8.
Ya la oportunidad que en el cielo se habrá terminado. Cuando Miguel, o Cristo como también se le conoce, se levante, será la señal de la terminación del juicio investigador. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, quien está de parte de tu pueblo. Y es que en el juicio no debemos tener miedo al juicio, porque el juicio es para declararnos santos aunque seamos pecadores. El juicio es para dar un veredicto a favor del pueblo de Dios. El juicio es para salvarte. El juicio es para salvación. El juicio es para asegurar que los seres humanos reciben el sello y están preparados para ir al cielo. Queridos, en esta hora todavía disfrutamos del tiempo de gracia, del tiempo de misericordia. Ven a Cristo hoy. Mañana podría ser muy tarde. Así que la solemne verdad respecto al juicio divino es que muy pronto los casos serán decididos, para vida o para muerte. Una vez que el hombre muere, después de la muerte llega precisamente, lo hemos dicho, el juicio. Se debe responder por toda secreta o toda acción secreta realizada, sea buena o sea mala. Al morir se le acaba a uno la gracia, pero en la tumba no hay oportunidad de arrepentimiento. Después que nos morimos, no es cierto que la señora del trapito, la señora que lee las cartas hacen venir y hay otra oportunidad. No, la oportunidad que Dios nos da, queridos amigos, es mientras vivimos. Después que morimos ya no hay oportunidad. Por eso, antes que sea tarde y sin ánimos de intimidarte, pero antes que la muerte te sorprenda, acude a Cristo, estás a tiempo. Ahora que tienes salud, ahora que tienes vitalidad, ahora que puedes. Es peligroso vivir sin la seguridad de la salvación. David reconoció ese peligro de vivir con pecados no confesados y clamó a Dios expresando su compasión de su confesión. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, dijo. Borra mis transgresiones, límpiame de mi iniquidad y seré limpio. Dice: lávame de mi pecado. Al morir concluye tu periodo de gracia. Así que David confesó sus pecados antes que la muerte pusiera sus frías manos sobre él. ¿Cuántos de ustedes creen que David hizo lo correcto al confesar sus pecados? Claro que sí, claro que sí. Así, de manera de actuación, ¿qué deberíamos hacer entonces? Bueno, Jesús desea que andemos en novedad de vida, porque hay un juicio. Un día hay que arreglar las cuentas, señores. No se crean que Dios anda por allí y nos ha dado permiso, nos ha dado la vida solo para vivirla. No, tiene un propósito, tiene un sentido la vida y un día tendremos que dar cuenta a Dios. Así que un nuevo estilo de vida debemos llevar, un limpio registro en el cielo es lo que necesitamos en esta misma hora. El que cree y es bautizado será salvo, dice Marcos 16:16. Únicamente Jesús puede ofrecernos la salvación, querido amigo. Solo en Él hay salvación. En el celular no hay salvación. En la internet no hay salvación. En la pornografía no hay salvación. En la mentira no hay salvación. La salvación se encuentra en Cristo. No la busques en otro lugar. No la vas a encontrar. Así que únicamente Jesús ordenó que nos bauticemos. Todos los que son salvos han demostrado su fe en Jesús a través del bautismo. Y es que para ir al cielo tenemos que bautizarnos, porque Dios ha dejado ese rito maravilloso, como hablamos unos días atrás, para que nosotros podamos avanzar. Y como le dijo Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en el nombre de Jesús para el lavamiento de tus pecados, para el perdón de los pecados, y recibe en esta hora el don maravilloso del Espíritu Santo en el día que te vas a bautizar. Así que, ¿cuántos de ustedes desean recibir la vida eterna de parte de Jesús? Si tú quieres recibir la vida eterna, como es un regalo en sí, entonces yo te invito, allí en tu grupo pequeño donde estás, colócate de pie. Si estás en casa, arrodíllate. Si estás en la iglesia, pide al pastor que ore por ti. Si tienes algún amigo adventista o cristiano, mira, anóteme. Yo quiero ir y obtener la vida eterna. Quiero ser bautizado. Si el bautismo es un requisito para ir a la eternidad, yo soy el primero en que deseo bautizarme. Así que si la vida eterna es importante para ti y decides ser bautizado en el nombre de Jesús,
únete aquí al frente ahora, pasa al frente, allí el pastor va a orar por ti, el anciano de la iglesia, el líder del grupo pequeño va a orar por ti, algún hermano cristiano va a orar por ti, pero acércate para que oremos y aceptes a Jesús, aceptes la oferta de la salvación que Jesús te ofrece y seas candidato para la vida eterna y tu caso en el juicio sea ileso. Es decir, Jesús ahora intercede por nosotros para salir victoriosos en el juicio. No tengas miedo, no le tenemos miedo al juicio, pero sí necesitamos aceptar la oferta de la salvación. Que Dios te bendiga. Si ya te levantaste, si no te levantaste, ven al frente en el nombre del Señor, anótate con tu pastor. Pastor, yo también quiero ser bautizado, acepto la oferta de salvación y que Dios les bendiga. Quiero orar por ti en esta hora. Querido Padre, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos guías y estás en medio de nosotros, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos guíe y que juntos, Señor, podamos seguir adelante contigo. Guía a cada amigo que se ha puesto de pie y a aquellos que no se han colocado también, guíalos y que podamos entender que hay un juicio y hay un Jesús que intercede por nosotros, pero ese juicio y esa gracia tiene un tiempo y ya está próximo a terminar. Antes que termine, bendice, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están allí en el grupo pequeño, que se puedan levantar, que puedan seguir contigo y que te puedan aceptar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde. Dejamos las tinieblas de este mundo, una esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondemos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar, decirle al mundo pronto volverá. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi pequeño grupo, que muchos puedan ver a mi Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de la cruz.